Un pastor alemán irrumpió en medio de la tormenta, con las patas desgarradas por el hielo y el pelaje cubierto de escarcha y viejas cicatrices. Nadie esperaba que sobreviviera. Sin embargo, allí fuera, bajo la nieve aplastante, yacían atados y agonizando tres oficiales, abandonados en silencio. No les quedaba ninguna esperanza, pero el perro recordaba su olor y recordaba lo que realmente significa la lealtad. Lo que sigue te romperá el corazón y te recordará que Dios sigue haciendo milagros a través de los mensajeros más inverosímiles. Antes de empezar, dime desde dónde estás viendo esto. Escribe tu país en los comentarios a continuación. Y si crees que ningún hombre o animal debería morir nunca de frío, dale a suscribirse, porque esta historia podría restaurar tu fe en las segundas oportunidades. La tormenta se había abatido sobre Fairbanks en la hora azul, cuando el último color se desvanece de los abetos, los tejados e incluso las carreteras, hasta que el mundo se convierte en una sola página blanca, marcada solo por el viento. En el extremo sur de la ciudad, donde el río Tananá dormía bajo una capa de hielo y los últimos buzones daban paso a la madera negra, una cabaña de una sola habitación soportaba el clima como un viejo alce. Dentro, la estufa hacía tic-tac y respiraba, y una tetera susurraba. Marcus Hale, ex-marine de los Estados Unidos, se encontraba de pie junto a la pequeña ventana, cuyo cristal se había vuelto lechoso por el frío y el paso del tiempo, observando cómo la nieve caía de lado sobre los aleros. Tenía 37 años, piernas largas y hombros cuadrados, el tipo de físico que mantiene un hombre que sigue apilando su propia leña y corriendo por los senderos antes del amanecer. Rostro bien afeitado, curtido por el sol del campo y el resplandor ártico. Cabello oscuro, corto, como si el peluquero de la base fuera a inspeccionarlo en cualquier momento. Ojos grises que tendían más a ser firmes que duros. La gente del pueblo lo recordaba como una persona educada, pero parco en palabras. Un hombre que escuchaba dos veces y hablaba una. El combate había grabado en él una economía permanente de movimientos, de palabras, de confianza. Después de regresar de su tercera misión, un convoy nocturno que salió mal le dejó una pequeña cicatriz en forma de media luna en la sien y la costumbre de dormir con las botas al alcance de la mano. También había cosas más amables. El instinto de preparar té para los visitantes y arreglar todo lo que se pudiera arreglar con las manos y paciencia. A sus talones, el perro se levantó como si hubiera leído los pensamientos de Marcus. Ranger era un pastor alemán de color negro azabache y negro, de 5 años, con un pelaje que reflejaba la luz de la lámpara como un río refleja la luna. Sus orejas se erigían como siglos, y sus ojos eran de ese ámbar serio que parece llevar un inventario de todas las puertas en la sombra. Venía de un adiestrador de perros policía retirado que juraba que había nacido sabiendo 3 idiomas: inglés, señales manuales y problemas. Una delgada línea plateada marcaba una de sus patas delanteras, donde una vez el alambre había mordido demasiado cerca. Se movía sin cojear, pero cuando el viento cambiaba, inclinaba la cabeza como si escuchara un recuerdo. Ranger amaba el trabajo más que dormir. Vivía para los acertijos olfativos, para el chasquido de una hebilla, para el momento en que una voz humana pasaba de tranquila a urgente, y él podía convertir eso en movimiento. Para los extraños, podía parecer una estatua tallada en atención. Para Marcus era un latido con pelaje. Afuera, el tiempo seguía haciendo su música larga y baja contra los troncos. Era una de esas noches de Fairbanks que reescribían la distancia. La siguiente luz del porche podía estar a 1,5 kilómetros o a 100. Incluso la aurora, que antes había sido una delgada mano verde, había cerrado los dedos en un puño y había desaparecido. Marcus vertió el agua de la tetera en una taza astillada y se preguntaba si habría que revisar la línea del calentador del invernadero antes de la mañana, cuando se oyó un golpe seco, doble, luego triple. No era el golpeteo amistoso de alguien que había visto su camioneta y se había detenido a saludar, sino el golpe urgente de una palma. 3 golpes, 3 más, 3 más.
Gers levantó la cabeza tan rápido que la etiqueta de su collar hizo clic. El perro no ladró. Primero escuchó, luego se dirigió a la puerta y se quedó allí. Un gruñido grave en su pecho, no tanto una amenaza como una pregunta. Identifíquese. Marcus no se apresuró. Dejó la taza, cogió la pesada linterna de la mesa y giró la perilla de la lámpara hasta que la mecha se redujo a un brillo más suave. Había aprendido en años tan útiles como difíciles que un minuto extra de reflexión puede ahorrar una semana de arrepentimiento. Dobló dos dedos y Ranger se desplazó de la puerta al muslo izquierdo de Marcus, se apoyó allí y empezó a tararear como una cuerda afinada. «Buen chico», dijo Marcus, en un susurro. Se acercó a la ventana, donde una fina capa de escarcha se había deslizado como encaje, y utilizó la palma de la mano para despejarla. A través de ese estrecho arco de cristal, la noche se reordenó en el patio más cercano de la realidad. Primero se distinguió una figura. Alguien en el porche con los hombros encogidos contra el frío, el pálido rastro de su aliento elevándose, la oscuridad del ala de un sombrero. No era una gorra de cazador, ni el gorro de punto fino que se compra en el supermercado. Con ala, rígido, con una sombra sobre la frente. Marcus movió el haz de la linterna para que no se reflejara en el cristal y lo dejó caer en un suave arco sobre las tablas del porche. Eran dos, ambos con chaquetas azul marino, casi negras por la humedad de la nieve soplada. Ambos con micrófonos de radio enganchados al hombro y esa silueta cuadrada reveladora en el cinturón donde se lleva el equipo. Policías. El primero, de unos 20 años más alto, con las mejillas enrojecidas por el frío, de complexión delgada bajo demasiadas capas de ropa, mantenía una mano en el marco de la puerta, como si estuviera tanteando el momento presente, con los ojos muy abiertos y la mandíbula apretada para evitar el castañeteo. Joven, pensó Marcus, serio por defecto, de los que dicen, sí señor, incluso cuando no tienen por qué hacerlo. El segundo estaba ligeramente detrás y a un lado, al menos una década mayor, con el pecho y los hombros más anchos, como un hombre que solía jugar al hockey y luego se convirtió en el que separaba las peleas. Cara cuadrada, con las primeras arrugas alrededor de los ojos, una firmeza que parecía más entrenada que innata. Inclinaba la cabeza como si estuviera midiendo el viento, con los labios apretados con paciencia, a punto de estallar. Los sombreros de ambos hombres tenían una capa de nieve. Sus guantes parecían haber absorbido el frío desde dentro. La nota gutural de Ranger se convirtió en un gruñido contenido. No porque quisiera asustar, sino porque las reglas decían que había que mantener la línea hasta que tu persona dijera lo contrario. Marcus tocó con dos nudillos el cuello del perro en un ligero recordatorio y sintió que la vibración se calmaba. Se inclinó para ver mejor el porche. La nieve se había acumulado en lo alto del primer escalón y había suavizado el mundo en una sola capa. Sus huellas subían por el camino como monedas oscuras, al principio dobles, luego desgastadas y entrecortadas, como si hubiera habido un resbalón o una pausa. No había otras huellas que se alejaran. No había un segundo conjunto flanqueando. No había óvalos nítidos de un lobo. El más alto levantó la cara hacia la ventana, sin ver a Marcus detrás del encaje de escarcha y la inclinación de la viga, y volvió a llamar. 3, 3, 3. Era un patrón que hablaba tanto de entrenamiento como de problemas. Marcus sintió que su antiguo cálculo cobraba vida. El peso de la puerta en su mano, la distancia hasta el atizador de la estufa de leña, el hecho de que su radio estaba en la camioneta, y la camioneta era una escultura bajo 30 centímetros de nieve. No había llamado a nadie, no esperaba a nadie, y el puesto de policía más cercano estaba a 5,5 kilómetros, a través de un clima que hacía que 5 kilómetros parecieran 30. Respiró por la nariz y saboreó la noche. Había sudor bajo el frío de esos abrigos. También había miedo, que emanaba de ellos en un humo metálico, que Ranger podía leer más rápidamente que cualquier humano. Pasó por alto un pensamiento lateral sobre la última conversación con el dependiente de la tienda de piensos. Hablaron de una persecución hacia el lado oeste.
Algún novato que aprendió que un sospechoso no reduce la velocidad por carreteras resbaladizas. Dejó la linterna en el alféizar y giró el hombro hasta que la articulación se aflojó. Podía abrir. No podía. Podía usar la ranura de voz. La había cortado él mismo precisamente por esta razón. Una caja de 4 pulgadas con un pestillo deslizante. El tipo de compromiso que un hombre hace entre la soledad y la buena vecindad. Deslizó el pestillo. La pequeña puerta dentro de la puerta se soltó con un suspiro mientras el aire cálido besaba el exterior como una bendición desperdiciada. «Quietos ahí», dijo, proyectando la voz sin levantar el volumen. «Digan qué quieren». El más alto se sobresaltó ante la repentina voz que salió de un trozo de madera. Sus ojos se dirigieron rápidamente a la ranura y luego al hombre mayor, que dio un paso adelante, con las manos enguantadas ligeramente abiertas, para mostrar que no empuñaban nada. La voz del mayor se oía entrecortada y confusa. «Hay agentes en camino. Hemos perdido el contacto visual por la ventisca. La radio funciona a ratos. Hemos visto su luz. Necesitamos refugio. 10 minutos para orientarnos». Se inclinó un poco más y Marcus vislumbró una placa cubierta de nieve en el borde. La estrella genérica sin letras legibles desde ese ángulo y el cuero del cinturón de servicio pálido por el aliento helado. El joven tragó saliva e intentó esbozar una sonrisa que podía ser una disculpa, un agradecimiento o ambas cosas. Temblaba de forma involuntaria con todo el cuerpo, algo que suele preocupar a los médicos. Ranger se adelantó hasta que el borde de su hocico casi tocó el metal de la ranura. Su olfato se puso en marcha. Aspiró aire y lo clasificó como un bibliotecario clasifica el caos. Papel aquí, hilo allá, hasta llegar al miedo, el cansancio y la aguda advertencia de la adrenalina. Sus orejas se aguzaron ante algo más allá del porche. Quizás un cambio en el viento o el silencio de los pequeños animales que se produce cuando una presencia más grande entra en los árboles. No ladró. Hizo lo que él y Marcus habían construido juntos. Apoyó el hombro en la espinilla de Marcus, como diciendo, «Estoy aquí. Yo me encargo del lado derecho». «¿Nombres?», preguntó Marcus. Aún no necesitaba que fueran reales. Necesitaba la forma en que se pronunciaba un nombre. Firme, evasivo, enfadado, asustado, para decirle lo que necesitaba saber. El mayor dijo solo su nombre de pila, entrecortado, un hábito nacido de la disciplina de la radio. El más joven repitió con una voz que intentaba ser más fuerte de lo que era. Las sílabas eran claras, sin el arrastre de una mentira. Marcus suavizó la mirada, un truco que había aprendido con los perros salvajes. Mirar, pero no como mira un depredador. Observó sus hombros en lugar de sus rostros, sus manos en lugar de sus palabras. Ninguno de los dos se acercó a su cinturón. Ninguno intentó mirar más allá de él hacia la cabaña. Ambos tenían esa postura cansada de campo de personas cuyas mentes han superado a sus cuerpos durante horas. En otra vida, habría abierto la puerta de par en par de inmediato. En esta, aprendes a escuchar la línea divisoria entre la compasión y la precaución, y a coser allí. «La tormenta está cambiando», dijo. «No llegarás al puesto avanzado a pie si te equivocas con la distancia». Podía sentir el aliento de Rers en su pantorrilla, sentir los músculos del perro tensos como las cuerdas de un arpa. «Señor», dijo el mayor, y no era una muestra de rango, sino más bien un respeto cortante por el hombre que le proporcionaba calor y seguridad. «Por favor». El viento cambió de dirección, lanzando nieve bajo el pequeño techo y haciendo crujir las tablas del porche. En algún lugar del bosque, una rama se soltó y cayó en su propia tumba blanca con un suave y pesado golpe. Marcus volvió a cerrar la pequeña puerta, no de forma brusca, sino con la firmeza que mantiene una conversación en su sitio. Colocó el pestillo con el pulgar y se quedó de pie con la palma de la mano sobre el cerrojo más grande que había encima. Su mente recorrió de nuevo las distancias, la tetera en la estufa, la manta en la silla, el botiquín de primeros auxilios debajo del banco, la pequeña capa de escarcha debajo del alféizar. Vio con tanta claridad, como si fuera una fotografía de un manual escolar, la forma en que una buena acción
puede salir mal, y la forma en que una acción retrasada puede convertirse en su propio error. Conocía la física de la hipotermia y las matemáticas de la confianza. Y conocía, quizás con mayor agudeza, la vieja regla de los Marines que no tenía cabida en la vida civil, salvo en noches como esta. Tú eres responsable de la puerta. Ranger soltó un bufido sordo, el sonido que hacía cuando una línea de olor se entrelazaba con una línea de sonido para formar una trenza de amenaza. No estaba seguro. Estaba seguro de que necesitaba que Marcus decidiera. Marcus levantó el pestillo principal lo suficiente como para que la puerta se abriera con un movimiento suave, si así lo decidía, y miró a los ojos del perro. Tranquilo, dijo, al aire, a sí mismo, a las dos figuras que se habían vuelto más humanas y más frágiles con cada segundo de frío. A través del cristal, una ráfaga despejó el aire y, durante un instante, pudo verlos con claridad y sin vacilar. Las pestañas del joven estaban cubiertas de escarcha. La boca del mayor era una delgada línea de control, un toro sobre el miedo. No había un tercer par de pasos en las escaleras. No había risas entre los árboles. No había emboscada en la postura. Solo dos hombres en una noche que podía romperse. El animal más orgulloso pidiendo a un extraño en las afueras de la ciudad la más simple misericordia humana. Calidez. Marcus movió ligeramente el hombro. Un marinero probando una puerta contra un vendaval y respirando el tipo de respiración que elige un camino. La tormenta presionaba su rostro contra la cabaña como un gigante curioso. La cola de Rers hizo un lento barrido a través de sus jorobas, en equilibrio entre el gruñido, la guardia y la huida. La mano de Marcus se tensó sobre el cerrojo. Aún no había abierto la puerta. Pero en la bisagra, en la pequeña misericordia de la vacilación, el capítulo encontró su final. Un marine y su perro en la línea que separa la precaución de la compasión. Los golpes aún resonaban en la madera, la noche contenía la respiración. El cerrojo se deslizó con la tranquila resignación de un hombre que tomaba una decisión que sabía que marcaría la noche. Marcus Hale abrió de par en par la pesada puerta de madera y la tormenta irrumpió en la cabaña, lanzando nieve por toda la entrada. Dos hombres cruzaron el umbral a toda prisa en medio de una ráfaga de aire helado, con las botas arrastrando montones de nieve por el suelo de tablones. Ranger ladró una vez, agudo como una campana de alarma, antes de rodearlos, con el hocico en movimiento, la cola rígida y los hombros hacia adelante, con esa peculiar mezcla de sospecha y deber que lo convertía en algo más que una mascota. Marcus cerró la puerta rápidamente, atrapando el vendaval en pleno aliento, y echó el pestillo. El más joven de los dos visitantes se desplomó contra la pared más cercana, jadeando con los dientes castañando. Era el oficial Blake, como balbuceó más tarde cuando Marcus le presionó para que le dijera su nombre. Blake no podía tener más de 23 años. Alto pero delgado, su rostro estaba pálido bajo la máscara roja de la congelación que le cubría las mejillas. Su cabello oscuro se le pegaba en rizos húmedos a la frente y tenía los ojos muy abiertos y brillantes, como alguien que había estado corriendo demasiado tiempo impulsado por el miedo y la adrenalina. Se comportaba con una mezcla de orgullo y fragilidad, como el tipo de novato que quería demostrar que encajaba. Pero esa noche la tormenta le había despojado de todas las capas hasta dejar al descubierto solo su instinto de supervivencia. El hombre mayor, el oficial Reed, guió a Blake hacia una silla junto a la estufa con una mano firme en su brazo. Reed parecía tener unos 30 años, con un pecho más ancho, una mandíbula cuadrada cubierta por la barba de un día y unos ojos azul pálido entrecerrados por años de entrenamiento para no mostrar pánico. Su uniforme estaba empapado, con manchas de nieve derretida que formaban manchas oscuras en las mangas. Había una calma en su forma de moverse, pero también un toque de agotamiento, como si hubiera utilizado todas sus reservas de fuerza para mantener a su compañero en pie durante la tormenta. Marcus no dijo nada al principio. Observó cómo Ranger merodeaba a su alrededor, con el hocico cerca de las botas, los cinturones y los guantes, leyendo su historia y su esencia. El perro erizó el pelo por un instante cuando llegó al arma de Blake. Pero cuando Marcus chasqueó la lengua,
Ranger se calmó y se sentó, con los ojos fijos en los desconocidos y el pecho subiendo y bajando como un fuelle. Solo cuando el pastor bajó las orejas, Marcus se permitió arrodillarse junto a la estufa y avivar el fuego. La cabaña se llenó del sonido de los troncos de abeto crepitando y del olor del humo Reynolds. Marcus añadió leña con mano experta hasta que las llamas saltaron más alto, pintando las paredes de dorado y naranja. La luz convirtió a los dos oficiales de siluetas congeladas en hombres de nuevo. Sus rostros enrojecidos se descongelaron y el vapor se elevó de sus abrigos. «Tienen suerte», dijo Marcus con voz tranquila. Su voz transmitía la seriedad de alguien a quien no impresiona fácilmente. Una tormenta como esta puede sepultar a un hombre en media hora. Reed asintió con la cabeza y se quitó los guantes. Tenía los dedos rígidos y los nudillos rojos y agrietados, pero los flexionó con obstinado control. No teníamos otra opción. Perdimos la calma. La nieve cubrió el rastro. Vimos tu luz. Blake intentó hablar, pero le castañeteaban tanto los dientes que las palabras se le desmoronaban. Marcus se acercó al armario, sacó 2 tazas esmaltadas y las llenó con té de la tetera que aún temblaba sobre la estufa. Le puso una en las manos a Blake, sujetando la mano del joven hasta que la taza dejó de temblar. Blake levantó la vista, con los labios temblando alrededor del vapor. «Gracias, señor», susurró, con la voz entrecortada entre la gratitud y la vergüenza. Marcus lo observó y vio la crudeza de la juventud, la determinación que aún se escondía bajo el temblor, los rasgos de un niño que intentaba ser el hombre que había prometido que su placa lo convertiría. Eso despertó algo en Marcus, un eco de cuando él mismo era más joven y creía que el valor significaba no temblar nunca. Reed aceptó su taza con un breve gesto de asentimiento, muy agradecido. Su voz era baja, firme, pero Marcus captó el sutil temblor que había detrás. Los años de experiencia podían enmascarar el miedo, pero el agotamiento tenía la capacidad de desvelar las capas. Bebieron en silencio durante un rato. El único sonido era el chisporroteo de la resina en la estufa y la respiración lenta y deliberada de Reed. Marcus se recostó contra la encimera, con los brazos cruzados, sin apartar de ellos sus ojos gris acero. Por costumbre, por instinto, fuera lo que fuera, había aprendido que el peligro no siempre se anuncia. «Habéis llegado lejos», dijo Marcus finalmente. «Patrullamos el sector 6», respondió Reed, con la mirada fija en el fuego. «Intentamos atravesar la cresta antes de que se cerrara». «Mala decisión». Blake bajó la mirada, con una expresión de vergüenza en su rostro congelado. «Le dije que creía haber visto luces», murmuró. La expresión de Reed se suavizó, un pequeño resquicio en su endurecida apariencia. «No importa, ahora estamos aquí». Marcus dejó las palabras en el aire. La estufa escupía chispas que repiqueteaban contra el hierro. Afuera, el viento arañaba la cabaña buscando rendijas. Les había dado calor y té, pero no confianza. Ranger también lo intuía, permaneciendo en su puesto junto a la chimenea, con las orejas erguidas y la mirada aguda. El perro se levantó una vez, se acercó a Blake y olisqueó las botas del chico, luego volvió al lado de Marcus con un leve gemido, como si informara de lo que había encontrado su olfato. Miedo frío, fatiga, pero ningún engaño. Marcus puso una mano sobre el lomo del pastor, sintiendo el zumbido de los músculos bajo el pelaje. «Te calentarás», dijo Marcus tras una pausa. Pero la tormenta no ha terminado. Dejó que su mirada se posara en la ventana, donde la escarcha cubría el cristal, más allá del cual solo había oscuridad y nieve. «Será mejor que conserves tus fuerzas y que todos permanezcamos alerta». Reed le devolvió la mirada, firme, respetuosa, pero había algo detrás de ella, algo que aún no estaba dispuesto a decir. Marcus lo archivó, como un soldado que toma nota del terreno que aún no ha cruzado, pero sabe que lo hará. El fuego creció, y su calor llenó la pequeña cabaña. Los temblores de Blake disminuyeron, aunque sus dedos seguían retorciéndose alrededor de la taza. Reed se recostó, cansado pero alerta, sin apartar la mirada de la puerta. Marcus mantuvo la tetera cerca del calor, rellenando las tazas según era necesario,
con movimientos silenciosos y deliberados. Ranger finalmente se estiró, con la barbilla en pausa, pero sus ojos permanecieron fijos en los recién llegados, con los párpados medio bajados en ese peculiar estado canino entre el descanso y la alerta. Por un momento, la cabaña pareció casi tranquila, un frágil santuario contra la tormenta que rugía. Sin embargo, Marcus sintió el peso de la noche presionando las paredes, un recordatorio de que el refugio no borra el peligro, solo lo retrasa. No dijo nada más. Dejó que el fuego hablara, que la nieve azotara el mundo exterior y que sus instintos se calmaran. Algo en el aire le decía que esto no había terminado. El fuego llevaba media hora rugiendo, devorando los troncos de abeto con un apetito que casi igualaba al de la tormenta. Marcus Hale había guardado silencio, evaluando a los dos policías con la fría mirada de un hombre que había aprendido hacía mucho tiempo que la gente revela más en silencio que bajo interrogatorio. El agente Reed parecía más tranquilo ahora, aunque su uniforme echaba vapor al secarse y sus ojos tenían la mirada fija de alguien que había estado forzando la compostura durante demasiado tiempo. El agente Blake, sin embargo, se movía en su silla como un hombre que perdía terreno con cada respiración. Empezó con un temblor. Al principio, Marcus pensó que solo era el lento retroceso del frío del cuerpo de Blake, pero luego el temblor se volvió más violento, sacudiéndole los hombros. Ranger, que estaba tumbado en la alfombra con la barbilla apoyada en las patas, levantó la cabeza y gruñó en voz baja, no por amenaza, sino por inquietud. Los instintos del pastor alemán interpretaban el sufrimiento tan claramente como el olfato. Sus ojos ámbar se fijaron en el joven agente y de repente, con un ladrido que rompió el aire, se levantó y se apretó contra la pierna de Blake. Este se sobresaltó y casi derrama lo que le quedaba de té. Su rostro se había vuelto ceroso, sin color, excepto por las manchas febriles de congelación en las mejillas. Marcus se movió rápidamente y se arrodilló frente a él. Cuando tocó la bota de Blake, el joven se estremeció. Marcus retiró el cuero mojado y maldijo en voz baja. El pie debajo estaba hinchado, pálido, con dos dedos ya grisáceos en las puntas. Una clásica congelación que amenazaba con empeorar. Deberías haber parado antes, murmuró Marcus, con un tono ni cruel ni amable, sino objetivo, como el de un médico al describir una herida. Reed se inclinó hacia adelante, con la preocupación grabada en sus rasgos cansados. Dijo que podía seguir. Seguí empujándonos. Pensé que el puesto avanzado estaba más cerca. Su voz transmitía la culpa de un hombre acostumbrado a cargar con el peso de los demás. Blake intentó enderezarse. No quería retenerlo. Sus palabras temblaban por el agotamiento. La determinación de un niño envuelta en la insignia de un hombre. Marcus no perdió más tiempo. Se dirigió al banco que había junto a la pared y sacó un botiquín de campaña desgastado de color verde oliva. Era el tipo de cosa que no había desempaquetado desde que dejó el servicio, pero que nunca se había atrevido a tirar. La lona estaba desgastada, las hebillas deslustradas, pero en el interior los suministros estaban organizados con pulcritud militar. Sacó un rollo de gasa, un frasco de vaselina y una venda térmica. «Quítate las botas y los calcetines», le ordenó. Blake dudó, avergonzado. «No hace falta». Marcus lo interrumpió con una mirada. «¿Quieres caminar mañana? Entonces cállate y quédate quieto». El chico obedeció, apretando los dientes. Marcus trabajó rápidamente, masajeando el pie para restablecer la circulación, envolviéndolo con vaselina y vendándolo con gasas antes de calzarle un calcetín de lana seco que guardaba en el botiquín. Repitió el proceso con el otro pie, menos dañado, pero ya en peligro. Reed observaba cada movimiento, en silencio, como si memorizara el procedimiento para alguna noche futura. Ranger se sentó cerca, con la cabeza inclinada, y de vez en cuando presionaba su nariz contra el brazo de Blake, como si le prestara calor con solo su voluntad. La presencia constante del perro parecía calmar al oficial más que el fuego o el tratamiento. Blake exhaló un suspiro tembloroso, con una mano temblando mientras se cernía cerca de la espalda de Ranger antes de descansar finalmente allí. El pastor no se inmutó. Lo aceptó como un juramento. Marcus comprobó a continuación el pulso del joven,
presionando 2 dedos en la muñeca. Rápido, demasiado rápido. El corazón latía como un martillo que intentaba escapar de su forja. Frunció el ceño. Estás ardiendo. Puede que sea más que una congelación. Has superado el agotamiento. Reed habló entonces, con voz áspera. Estábamos siguiendo unas huellas. Las perdimos en los ventisqueros. Cuando me di cuenta de lo mal que estaba, estábamos demasiado lejos del coche patrulla. Marcus levantó la vista bruscamente. Dejasteis el vehículo enterrado en la cuneta. Las radios se estropearon por el hielo. La boca de Reed se crispó por la frustración. Teníamos que seguir adelante. Marcus no discutió. Los hechos eran los hechos. Envolvió bien los pies de Blake y luego sacó una manta de la litera y se la echó por encima. El agente se hundió más en la silla, con el alivio suavizando sus rasgos, aunque sus ojos seguían nublados. Vivirás, dijo Marcus con tono seco. Si descansas, si no vuelves a esforzarte, otra hora más en esa tormenta y habrías perdido algo más que los dedos de los pies. Blake tragó saliva, con la garganta seca. Gracias. Las palabras eran sencillas, pero la forma en que las dijo transmitía el peso de un hombre que no estaba acostumbrado a que lo salvaran. Marcus se levantó, estiró la espalda y echó otro leño al fuego. Las chispas salieron disparadas por la chimenea. Miró hacia la ventana. La escarcha se extendía cada vez más por el cristal. La tormenta no tenía intención de amainar. Reed se recostó, frotándose la cara con ambas manos. Te debemos más que té. Debería haberlo sabido. Marcus no respondió. Sirvió otra taza y se la entregó a Reed. Luego se agachó de nuevo junto al fuego, mirando las llamas como si pudieran responder a las preguntas que no estaba preparado para hacer. Ranger se sentó entre Blake y Marcus, con un ojo puesto en el novato y el otro en la puerta, como si pudiera dividir su lealtad sin debilitarla. El tiempo pasaba entre crujidos y algún que otro gemido de las vigas. La respiración de Blake se ralentizó y sus ojos se cerraron. Marcus le tomó el pulso una vez más y luego asintió con renuente satisfacción. Reed se movió, con una expresión entre el alivio y la inquietud, como un hombre que sabe que el descanso será breve. La tormenta seguía rugiendo fuera, pero dentro de la cabaña el aire mantenía una frágil calidez. Aún así, Marcus sentía la tensa cuerda de la vigilancia tirando de él. La noche había traído a su puerta a 2 oficiales medio congelados, y él les había dado fuego y vendajes, pero algo en su interior le susurraba que esto era solo el principio. El pastor levantó la cabeza de repente, aguzando las orejas ante un sonido lejano. Marcus también lo sintió. Un zumbido en la tormenta. Sutil, pero ahí. Volvió a coger la linterna. No porque esperara usarla, sino porque los viejos hábitos no mueren en las noches tranquilas. Ranger gimió suavemente y luego presionó su peso contra la pierna de Marcus. El mensaje era claro. Mantente alerta. Los ojos grises de Marcus se detuvieron en los 2 hombres que se calentaban en su cabaña y luego volvieron al fuego. Los había mantenido con vida esa noche, pero el mañana plantearía preguntas diferentes. El fuego se había reducido a brasas incandescentes cuando las orejas de Rers se irguieron. Su cuerpo se tensó en un instante. Sus ojos ámbar se entrecerraron sobre la ventana helada y un gruñido sordo creció en su garganta como un trueno a punto de estallar. Marcus Hale lo sintió antes de verlo, el tipo de advertencia que solo los instintos de un soldado y los sentidos de un perro podían transmitir. Dejó la tetera que estaba rellenando y cruzó la pequeña cabaña en 3 zancadas, con las tablas crujiendo bajo sus botas. Presionó una mano contra los anchos hombros de Rers, estabilizando la temblorosa preparación del perro, y luego corrió la cortina lo suficiente como para revelar el mundo azotado por la tormenta que había fuera. El haz de luz de la linterna atravesó la nevada en arcos pronunciados hasta que se posó en un movimiento, una silueta alta e inestable, de pie más allá de la línea de árboles. La forma se detuvo un segundo y luego desapareció en la espiral blanca. Marcus apretó la mandíbula. Podría haber sido un efecto de la luz o el cansancio, pero confiaba más en los instintos de Rers que en sus propios ojos cansados.
Blake se movió en el sillón, con la piel aún pálida bajo la manta con la que Marcus lo había envuelto. Se incorporó con esfuerzo, sentándose erguido, con la confusión nublando su rostro. ¿Qué pasa? Su voz era ronca, como si el hielo aún se aferrara a sus pulmones. Hay alguien ahí fuera, dijo Marcus con tono seco. Mantuvo el haz de luz fijo en los árboles, buscando una segunda visión. Reed se levantó de su asiento en la mesa, con los hombros rígidos por horas de tensión. Era un hombre de unos 30 y tantos años, de complexión media, pero las arrugas alrededor de sus ojos reflejaban el peso de largas noches y decisiones difíciles. Se ajustó la chaqueta, aunque aún salía un ligero vapor de donde se había secado. No lo hicimos, no nos siguieron, murmuró, medio para sí mismo, medio para Marcus. Marcus se volvió, con sus ojos grises agudos. Eso no era una pregunta. El silencio se prolongó antes de que Reed exhalara profundamente. Su compostura, tan cuidadosamente mantenida desde su llegada, se resquebrajó. Miró a Blake, que evitó su mirada, y luego volvió a mirar a Marcus. Los estábamos siguiendo. Una banda, 3, quizá 4 hombres. Una banda de ladrones que se movía por carreteras secundarias, violentos, armados. Creímos que los teníamos acorralados cerca del río, pero la tormenta nos cortó el paso. Cuando nos dimos cuenta de que estábamos caminando a ciegas, ya era demasiado tarde. Blake cayó y no tuvimos más remedio que buscar refugio. Blake se movió, con la culpa reflejada en su rostro. Yo nos retrasé. Él quería seguir adelante, pero Reed lo detuvo con un movimiento de cabeza. Habrías muerto si lo hubiéramos hecho. Se frotó la cara con ambas manos, arrastrándolas hacia abajo como si quisiera limpiar algo más que el cansancio. Perdimos su rastro. No sabemos dónde están ahora. Marcus asimiló la información, con expresión indescifrable. Afuera, la nieve azotaba con más fuerza, silbando contra el cristal. Ranger volvió a gruñir y luego se paseó por la puerta antes de sentarse, con la mirada fija, como si esperara que se abriera de golpe. La cabina de paseo de repente pareció más pequeña, sus paredes menos como protección y más como pantallas de papel contra un mundo repleto de peligros invisibles. Marcus se pasó la mano por el pelo corto y oscuro, y los viejos y familiares cálculos se dispararon en su mente. Evaluación de riesgos, posicionamiento táctico, la lista de comprobación instintiva que creía haber enterrado cuando colgó el uniforme. Deberías haberlo dicho antes, dijo finalmente. Su tono no era enfadado, pero transmitía la autoridad de una orden. Si esos hombres están ahí fuera, la tormenta no los ha detenido. Ellos también se estarán moviendo, asintió Reed con severidad. Lo sé, pero no hemos venido aquí para ponerte en peligro. Solo necesitábamos refugio, concluyó Marcus. Lo entendía, pero entenderlo no hacía que la situación fuera menos peligrosa. Blake, pálido pero ahora despierto, acarició a Reers detrás de la oreja. Quizás tanto por consuelo como por gratitud. Tu perro lo supo antes que cualquiera de nosotros. Es más perspicaz que la mayoría de la gente que he conocido. Marcus miró a Ranger, que se inclinó hacia Blake para que lo acariciara un momento antes de alejarse y volver a su puesto junto a la ventana. Siempre lo ha sido, dijo Marcus en voz baja. Ranger tenía 6 años, su pelaje negro y marrón era grueso para protegerlo del frío, y su complexión era musculosa, pero no excesivamente grande. Tenía el porte de un guardián moldeado tanto por el entrenamiento como por una intuición natural en la que Marcus confiaba por encima de todo. Mientras que Marcus era un soldado curtido en guerras humanas, Ranger era un centinela ajeno a la duda, una criatura de pura lealtad e instinto. Una ráfaga de viento sacudió las contraventanas. Marcus cerró la cortina y se volvió hacia la habitación. Descansen mientras puedan, les dijo a los oficiales. Si esos hombres están ahí fuera, pronto tendremos noticias de ellos. Y si Ranger dice que están cerca, actuaremos. Hasta entonces, conserven sus fuerzas. Reed se sentó lentamente, con los hombros caídos por algo más que el cansancio. Blake se recostó en la silla, con las manos aún temblando ligeramente mientras se ajustaba la manta. Marcus volvió al fuego y añadió otro leño,
y las llamas se elevaron lo suficiente como para ahuyentar la oscuridad que se cernía sobre las ventanas. Pero, aunque el calor volvió a llenar la cabaña, la inquietud permaneció. Un hilo tenso se extendía por el aire, zumbando con una amenaza invisible. Ranger no se tumbó. Se quedó de pie junto a la puerta, con el hocico pegado a la rendija y un leve gruñido aún resonando en su garganta. Sus orejas se movían con cada cambio en la tormenta. Su cuerpo no estaba tenso por el miedo, sino por la constante preparación de un guardián que había elegido su puesto. Marcus lo observó durante un largo rato. Afuera, la tormenta rugía, engullendo el mundo. Adentro, 3 hombres y un perro esperaban, suspendidos entre la luz del fuego y las sombras. La noche no había terminado, y Marcus sabía mejor que nadie que las sombras a menudo significaban más que la oscuridad. El amanecer brotó a regañadientes sobre Fairbanks, Alaska. La primera luz pálida se filtraba a través de un cielo aún cubierto de nubes de nieve. La tormenta había amainado durante la noche, pero los ventisqueros se habían acumulado contra las paredes de la cabaña, amortiguando el paisaje con un pesado silencio. En el interior, el fuego ardía lentamente, proyectando un tenue resplandor naranja sobre 3 hombres agotados y el vigilante pastor alemán que se había negado a dormir. Marcus se movió en su silla junto a la chimenea, con las articulaciones doloridas por el sueño a medias, y su mano rozó instintivamente la cicatriz de su antebrazo, que el frío siempre le hacía arder. Había dormido con las botas puestas, un hábito de sus días en el ejército, listo para levantarse al menor ruido. Ranger yacía junto a la puerta, con su pelaje negro y marrón cubierto de ceniza de la chimenea, sus ojos ámbar abiertos y alertas incluso ahora. El sonido llegó justo después del amanecer. 3 golpes deliberados contra la puerta de madera, no frenéticos como los de la noche anterior, sino mesurados, casi oficiales. Ranger se levantó en un instante, con el pelo erizado y un gruñido que le vibraba en lo más profundo del pecho. Marcus se incorporó, cogió la linterna de la mesa, aunque la luz del día ya se filtraba a través de la ventana escarchada, y se acercó a la puerta. Cuando la abrió, el frío entró como una cuchillada y allí, en el porche cubierto de nieve, estaba una mujer. Llevaba un pesado abrigo gris carbón que le llegaba hasta las rodillas. La capucha forrada de piel estaba lo suficientemente echada hacia atrás como para revelar un rostro marcado por la determinación y el cansancio. Sus rasgos eran afilados, con pómulos altos y ojos verde pálido que denotaban una intensidad cautelosa. Mechones de cabello rubio oscuro con reflejos plateados en las sienes se escapaban de debajo de un gorro de lana. Parecía tener unos 30 y tantos años. Era alta y delgada, con la postura de alguien acostumbrado a pasar largas horas en entornos hostiles. «Me llamo Kara Jensen», anunció con voz firme a pesar del frío. «Soy de la Oficina Estatal de Investigación y me han encargado localizar a 2 agentes desaparecidos, Blake y Reed». Miró más allá de Marcus y su mirada se posó rápidamente en los hombres que estaban dentro. Una expresión de alivio se dibujó en su rostro, pero no suavizó su tono cauteloso. Antes de que Marcus pudiera responder, Ranger se abalanzó hacia adelante, colocándose entre su amo y la desconocida. Su gruñido se hizo más profundo, una clara advertencia. Kara se quedó paralizada y levantó ligeramente las manos enguantadas. «Tranquilo, chico, no estoy aquí para hacer daño a nadie». Marcus entrecerró los ojos. Observó cómo Ranger se acercaba, rodeando a Kara una vez. El perro presionó su nariz contra su parca, olfateando con precisión experta. Por un momento su postura permaneció rígida, pero luego, con un pequeño resoplido, se relajó y movió la cola 2 veces deliberadamente. Dio un paso atrás, sin mostrar ya ninguna amenaza, y sus ojos ámbar se posaron en Marcus como si le dieran su aprobación. Marcus bajó la linterna, pero no bajó la guardia. «Tienes trabajo que hacer aquí, Jensen. Entra antes de que te congeles». Kara entró y sacudió la nieve de sus botas. El calor de la cabaña empañó sus gafas, que se quitó y guardó en el bolsillo. Blake, todavía envuelto en una manta, intentó ponerse de pie, pero se tambaleó y hizo una mueca de dolor por el dolor en las piernas. Reed lo sujetó con mano firme
y luego se volvió hacia Kara. ¿Te enviaron a buscarnos?, preguntó con voz ronca. Kara asintió con la cabeza y se quitó los guantes, dejando al descubierto unos dedos largos con viejas cicatrices. La central perdió el contacto con vuestra unidad anoche. Cuando la tormenta empeoró, me enviaron desde Fairbanks para peinar este sector. Deberíais haberos puesto en contacto hace horas. Sus ojos recorrieron la escena. El palar de Blake, la postura encorvada de Reed, Marcus de pie como un centinela, y el fuego ardiendo lentamente. Su mirada se detuvo más tiempo en Ranger, que seguía merodeando cerca de la puerta como si esperara su siguiente movimiento. Marcus cruzó los brazos sobre su amplio pecho. Habías viajado hasta aquí sola a través de esa tormenta. He visto cosas peores, respondió Kara con serenidad. No había arrogancia en su tono, solo realidad. Seguí unas tenues huellas en la nieve, las marcas de los neumáticos de un coche patrulla. Terminaban en una zanja. Desde allí seguí a pie hasta que vi el humo de tu chimenea. Reed exhaló y negó con la cabeza. Nos ahorraste el trabajo de pensar qué hacer a continuación. Los pálidos ojos verdes de Kara se volvieron hacia Marcus. Y tú eres Marcus Hale, Marine retirado, dijo simplemente, con voz tranquila, pero con autoridad. El reconocimiento se reflejó en su expresión. Eso explica la disciplina. Marcus no respondió, solo se acercó a la estufa para volver a llenar la tetera. Sus movimientos eran deliberados, cautelosos. Kara se quitó el abrigo, dejando al descubierto un jersey azul marino y unos pantalones cargo oscuros, una indumentaria elegida más por su resistencia que por su apariencia. Llevaba una pistola en la cadera, enfundada pero lista para usar. Se comportaba con aire serio. Era el tipo de mujer que hacía tiempo había cambiado la comodidad por el deber. Blake intentó hablar, pero su voz se quebró. La mirada aguda de Kara se suavizó cuando se agachó a su lado. Tiene muy mal aspecto, agente. ¿Cómo de grave es? Marcus habló antes de que Blake pudiera restar importancia a la verdad. Congelación en ambos pies. No podrá caminar en mucho tiempo sin el tratamiento adecuado. Kara se enderezó, apretando los labios. Entonces no perdamos tiempo. Llevémoslo a la comisaría. No con esta tormenta, dijo Marcus, negando con la cabeza. Usted mismo ha llegado aquí por los pelos. Esperaremos a que amaine y entonces nos pondremos en marcha. Ranger ladró una sola vez, como si se hiciera eco del juicio de su amo. Kara volvió a observar al perro, esta vez con algo parecido al respeto. Confía en mí, dijo en voz baja. Eso cuenta, ¿no? Marcus la miró a los ojos por primera vez sin recelo. Sí, cuenta. La cabaña se sumió en un tenso silencio. El fuego crepitaba. El aullido de la tormenta se atenuó con la luz del día, pero bajo él persistía el peso de unos ojos invisibles más allá de los árboles. Marcus no había olvidado la sombra que había vislumbrado en la tormenta. Reed tampoco. Su mirada se desvió hacia la ventana, con la mano descansando cerca de su arma. Kara también pareció percibirlo. «¿Los viste, verdad?», le preguntó a Marcus. Él no respondió directamente, solo removió el fuego, pero Ranger gruñó suavemente en la puerta, y eso fue respuesta suficiente. Kara asintió con severidad y se volvió a poner el abrigo, como preparándose para lo que fuera. Entonces aún no estamos a salvo, y será mejor que estemos preparados. La tormenta había amainado a última hora de la mañana, aunque el frío se hacía más intenso con cada ráfaga que barría las llanuras abiertas. Marcus Hale estaba de pie en la puerta de la cabaña, su amplia silueta recortada contra un cielo gris apagado, escudriñando el mundo cubierto de nieve que se extendía ante él. Detrás de él, los demás se preparaban en silencio, con movimientos pesados por el cansancio, pero impulsados por la necesidad. El plan estaba decidido. Cogerían la vieja moto de nieve de Marcus y se dirigirían hacia el puesto de rescate del glaciar Tanana. Era la única oportunidad que tenía Blake de evitar daños permanentes por congelación. La moto de nieve había estado guardada en un cobertizo junto a la cabaña, con la pintura desgastada por años de inviernos en Alaska, pero aún resistente. Marcus la había mantenido con combustible y en buen estado, aunque rara vez la usaba. Su capó rojo,
maltrecho, tenía arañazos de las ramas de los árboles, y sus patines metálicos estaban oxidados. Sin embargo, cuando Marcus tiró de la cuerda, el motor tosió y luego rugió, con un sonido tan áspero como el de una motosierra, pero lo suficientemente estable como para inspirar confianza. En la parte trasera había un trineo de madera con los laterales altos forrados con mantas que Marcus había sacado del almacén. Kara Jensen se movía con eficiente calma mientras revisaba el equipo, su alta figura inclinada contra el viento. Se había recogido su cabello rubio con mechas en una trenza baja, metida bajo la capucha forrada de piel de su parca, y entrecerraba sus pálidos ojos verdes contra el resplandor de la nieve. Era una mujer acostumbrada al riesgo, y la postura de sus hombros sugería que no se hacía ilusiones sobre los peligros que les esperaban. Blake iba envuelto en dos abrigos y mantas, con el rostro pálido y demacrado, pero con el espíritu obstinadamente despierto. «Puedo caminar», insistió débilmente, aunque apenas podía mantenerse en pie sin la ayuda de Reed. Su cabello oscuro, húmedo por el sudor, se le pegaba a la frente a pesar del frío. Le temblaba la mandíbula, más por la frustración que por el frío. Reed, de complexión más robusta y casi 10 años mayor, apretó la correa que sujetaba a Blake al trineo. Su rostro estaba marcado por el cansancio, pero sus movimientos eran cuidadosos y sus ojos color avellana, atentos. Era el tipo de hombre que cargaba con la culpa en silencio y, aunque hablaba poco, estaba claro que se culpaba a sí mismo por haber presionado demasiado a Blake el día anterior. Marcus se puso unos gruesos guantes de cuero y entrecerró sus ojos grises mientras probaba la nieve con la punta de un palo. Estaba firme, pero conocía demasiado bien el terreno como para confiar plenamente en él. «Iremos despacio. Jensen, tú vas delante conmigo. Reed, quédate con Blake en el trineo. Y que nadie discuta al perro. Si Ranger dice que paremos, paramos». Al oír su nombre, Ranger se adelantó, con su espeso pelaje brillando bajo la pálida luz. Con 6 años y en plena forma, el pastor alemán se movía con una seguridad nacida del instinto y el entrenamiento. Su musculoso cuerpo atravesaba los ventisqueros sin esfuerzo, con las patas pisando con firmeza donde las botas humanas podrían flaquear. Echó una mirada atrás a Marcus, con sus ojos ámbar agudos y firmes, antes de bajar la cabeza para olfatear el viento. El grupo se puso en marcha, con la moto de nieve chirriando al avanzar. Ranger se adelantó, con la cola cortando el aire, con el hocico pegado al suelo mientras seguía caminos invisibles a través de la cegadora blancura. La moto de nieve dio una sacudida y Blake apretó los dientes al sentir un dolor agudo en las piernas. Reed le puso una mano en el hombro para estabilizarlo y le susurró palabras de ánimo, demasiado suaves para que el viento las llevara. La naturaleza salvaje de Alaska se extendía vasta e implacable a su alrededor. Los abetos negros se doblaban bajo el peso de la nieve y sus ramas crujían en señal de protesta. El viento traía ecos débiles que fácilmente podían confundirse con voces, aunque Marcus sabía que solo era la tormenta jugando una mala pasada. Aún así, su mano nunca se alejó del rifle que llevaba a la espalda, una precaución que no nacía tanto de la paranoia como de la experiencia. Una hora después de iniciar el viaje, Kara se inclinó hacia Marcus con la voz amortiguada por la bufanda. «Ya has hecho esta ruta antes», respondió Marcus lacónicamente. «Muchas veces. El hielo cerca del Tanana cambia cada temporada. Nunca pisas donde no has probado primero». Su mirada se posó en Ranger. «Por eso confío más en él que en un mapa». El perro redujo la marcha de repente, aguzando las orejas. Se detuvo en seco, plantado firmemente en la nieve, y luego se giró para ladrar con fuerza a la moto de nieve. Marcus reaccionó al instante, reduciendo la velocidad, y la máquina rugió hasta quedarse al ralentí. El trineo se detuvo bruscamente y Reed sujetó a Blake con ambos brazos. «¿Qué pasa?», preguntó Kara, escudriñando la blancura que se extendía ante ellos. Marcus no respondió, solo se bajó y se acercó a Ranger. El perro estaba de pie al borde de una extensión de nieve que no parecía diferente del resto. Pero cuando Marcus clavó el palo en el montículo, este se rompió al instante, hundiéndose en el vacío.
Se inclinó hacia adelante con cautela y se oyó un leve sonido de agua gimiendo debajo. Un recordatorio de que el río Tanana seguía fluyendo bajo su armadura helada. Hielo fino, murmuró Marcus. Nos habría tragado por completo. Blake tragó saliva con dificultad, con el rostro pálido y consternado. Reed cerró los ojos brevemente en silencio, en señal de agradecimiento. Cara se agachó junto a Marcus y estudió la fractura. Te detuvo a tiempo, dijo en voz baja, con la mirada fija en Ranger. Marcus acarició con la mano enguantada la cabeza del pastor, con voz baja. Me has salvado más veces de las que puedo contar. Cambiaron de ruta, Marcus rodeando ampliamente la fractura oculta, Ranger guiándolos por terreno más firme. La tensión seguía siendo palpable, pero la confianza en los instintos del perro crecía con cada paso. Blake, luchando contra oleadas de agotamiento, susurró. Lo supo antes que cualquiera de nosotros, como si pudiera sentir el peligro. Reed le apretó el hombro, asintiendo sin palabras. El viaje se prolongaba, el viento se intensificaba, y la nieve les cortaba la cara como fragmentos de cristal. Cara se movía a menudo, escudriñando los árboles con la aguda vigilancia de un cazador. En un momento le pareció ver un movimiento en el bosque, un destello oscuro contra el blanco, pero cuando se volvió ya había desaparecido. Se guardó la sospecha para sí misma, no queriendo agobiar más a Blake. Cuando el cielo comenzó a oscurecerse de nuevo, ya habían superado el tramo más peligroso. Ranger trotaba delante, con la lengua fuera, el cuerpo cansado, pero decidido. Marcus redujo la velocidad de la máquina para ahorrar combustible y Cara le puso una mano en el brazo. No puede correr eternamente, dijo. La voz de Marcus era tranquila, pero resuelta. Se detendrá cuando sepa que es seguro. No antes. Detrás de ellos, Blake finalmente había caído en un sueño inquieto, con la cabeza apoyada en el hombro de Reed. El oficial más veterano ajustó la manta para cubrirlo mejor. Su expresión se suavizó a pesar del frío intenso. Mientras avanzaban, Marcus no podía quitarse de la cabeza la sensación de que las sombras del bosque no los habían abandonado del todo. Pero por ahora seguían vivos, impulsados por el zumbido del motor y la lealtad inquebrantable de un perro que, una vez más, los había salvado a todos. La moto de nieve avanzaba con firmeza por la llanura helada, con el motor rugiendo contra el viento implacable. El cielo se había vuelto de un gris peltre intenso, y el crepúsculo se extendía temprano por la naturaleza salvaje de Alaska. Marcus Hale entrecerró los ojos ante el aguijón de los copos de nieve, con sus manos llenas de cicatrices agarrando el manillar con firme disciplina. Cara Jensen se sentó detrás de él, con la mirada fija en el horizonte y la postura tan tensa como un arco tensado. Detrás de ellos, en el trineo, Reed se inclinó sobre Blake, ajustando las mantas alrededor del frágil cuerpo de su joven compañero. Ranger iba delante, su cuerpo negro y marrón atravesando los ventisqueros como una brújula viviente. Aunque ahora respiraba con dificultad y le salía vapor por el hocico, su paso seguía siendo firme y sus ojos ámbar siempre fijos en el camino que tenía delante. Su lealtad era una fuerza visible, más fuerte que la propia tormenta. Marcus podía sentirla, una cuerda invisible que se extendía del perro al hombre, empujándolos hacia adelante, incluso cuando la duda les carcomía los bordes. Mientras el rugido del motor se fundía con el viento, Marcus se dio cuenta de repente de que Ranger giraba bruscamente a la izquierda, con las orejas erguidas y la cola rígida. Ladró una vez, breve y agudo, y luego otra vez con más urgencia. Marcus redujo la velocidad instintivamente y giró hacia el perro. La moto de nieve se detuvo con una sacudida. El trineo se sacudió y Blake gimió suavemente por el impacto. ¿Qué pasa?, gritó Cara por encima del viento, aunque ya veía al pastor excavando en la nieve, con el hocico presionado contra una forma apenas visible bajo el montículo. Ranger ladró furiosamente y luego agarró una manga rasgada con los dientes, tirando con una ferocidad que delataba su desesperación. Marcus se bajó de la moto de nieve en segundos, con sus botas hundiéndose profundamente en la nieve.
Se arrodilló junto a la forma. El haz de luz de la linterna iluminó un rostro pálido medio enterrado en el hielo, con los labios azulados y los ojos cerrados. El uniforme del hombre estaba rasgado y su placa medio oculta bajo la nieve. El oficial Daniels, jadeó Reed desde el trineo con la voz quebrada, se tambaleó hacia adelante y se le cortó la respiración al caer de rodillas junto a Marcus. Dios mío, está vivo. Marcus presionó dos dedos contra el cuello del hombre buscando. Durante un momento se hizo un silencio sepulcral, pero entonces un pulso débil, pero presente. Está vivo, confirmó Marcus. Su tono era seco, pero no sin alivio. Daniels era más joven que Reed, pero mayor que Blake, de unos 30 y pocos años. Su rostro, demacrado por la exposición al frío, estaba enmarcado por un pelo castaño corto cubierto de escarcha. Su cuerpo era delgado, su complexión sugería resistencia, pero ahora parecía frágil, destrozado por la tormenta. Sus labios temblaban con respiraciones superficiales. La chaqueta de su uniforme estaba rasgada en el codo, donde Ranger la había agarrado. Los ojos de Reed brillaron. Pensábamos que te habíamos perdido. Su voz se quebró de nuevo y, sin dudarlo, agarró la mano helada de Daniels. Blake se movió débilmente en el trineo y dijo, ¿Daniels? Sus ojos se abrieron por un momento al oír el sonido. Eran de color avellana, apagados por el agotamiento, pero aún capaces de reconocer. Un débil sonido escapó de su garganta, algo entre una tos y un susurro. Marcus se inclinó más cerca, pero no pudo distinguir las palabras. «Lo subiremos al trineo», dijo Marcus. «Ahora». Deslizó los brazos bajo el frágil cuerpo de Daniels y lo levantó con la fuerza entrenada de un marine. La cabeza de Daniels se apoyó contra el hombro de Marcus y su aliento rozó la parca del hombre mayor. Cara se apresuró a sujetar las mantas mientras lo bajaban al trineo junto a Blake. Reed se agachó cerca, con las manos temblorosas, y cubrió a sus dos compañeros con la manta, protegiéndolos del viento con su cuerpo. Blake, aunque apenas consciente, extendió una mano por encima de las mantas para tocar el brazo de Daniels. Sus ojos se llenaron de lágrimas y sus labios esbozaron una leve sonrisa a pesar del dolor. «Estamos juntos», susurró, con una voz que casi se perdía en la tormenta. El pecho de Red se estremeció y se inclinó, abrazando con fuerza a los dos hombres. Durante un largo momento, los tres uniformados se acurrucaron juntos en el trineo, maltrechos pero vivos, aferrándose unos a otros como si quisieran protegerse del frío mundo que intentaba acabar con ellos. Marcus dio un paso atrás, con los ojos grises ahora más suaves, aunque no dijo nada. Simplemente miró a Ranger, que estaba jadeando cerca, con el pecho agitado, la lengua fuera, pero con los ojos llenos de algo más que instinto. Orgullo, triunfo. El pastor había encontrado lo que los hombres podrían haber pasado por alto y lo había sacado de las garras de la muerte con sus propios dientes. Cara estaba de pie junto a Marcus, con su parca ondeando al viento. Su mirada se desplazó de los oficiales al perro y luego a Marcus. «Tu compañero», dijo en voz baja, «es más que extraordinario. Sin él, ese hombre habría sido otro nombre más en una lista». Marcus posó su mano enguantada sobre la cabeza de Ranger, sintiendo el calor sólido bajo el pelaje. «No es mi compañero», dijo Marcus en voz baja. «Es mi brújula». Ranger se inclinó hacia su mano, cerrando los ojos brevemente antes de volver a levantarlos para escudriñar la tormenta. Siempre alerta, siempre adelante. El trineo ahora llevaba a tres oficiales, dos maltrechos, uno apenas consciente, pero estaban juntos. La tormenta seguía rugiendo, pero dentro de ese frágil armazón de madera había un reencuentro que desafiaba el frío. Para Marcus, endurecido por la guerra y la soledad, esa imagen grabó algo nuevo en su pecho, algo que derritió incluso la escarcha que aún permanecía en sus huesos. Se volvió hacia la moto de nieve y se ajustó los guantes. «Nos vamos», dijo con voz firme. «El puesto avanzado no está lejos. No aguantará si no seguimos adelante». Reed asintió con la cabeza y se secó rápidamente la cara, avergonzado de sus lágrimas. Se acomodó en el trineo, con un brazo sobre sus dos compañeros. Cara se subió detrás de Marcus una vez más,
con sus ojos verde pálido más agudos que nunca. Y Ranger, siempre el centinela, se adelantó, abriendo camino con renovado vigor. La tormenta rugía, pero en medio de su furia había luz. 3 oficiales vivos, unidos por la lealtad, la resistencia y el vínculo inquebrantable de un pastor alemán que se negaba a abandonarlos. La moto de nieve avanzó por el tramo final, con el motor rugiendo como en protesta tras kilómetros de castigo. La tormenta había comenzado a amainar, aunque el viento seguía azotando las llanuras con ráfagas gélidas que roían cada superficie expuesta. Marcus Hale se inclinó hacia adelante contra el manillar, con sus ojos grises fijos en la tenue estructura de madera que tenía delante. El puesto de rescate se alzaba como una promesa grabada en el horizonte blanco. Un edificio achaparrado de madera y metal corrugado, con su chimenea escupiendo un humo constante que se enroscaba hacia el cielo pálido. Detrás de él, Kara Jensen mantenía el equilibrio con la serenidad de alguien acostumbrado desde hacía tiempo a los terrenos inestables. Sus ojos verde pálido escudriñaban el mundo cubierto de nieve con una vigilancia inquebrantable. En el trineo, Reed se inclinó sobre Blake y Daniels, ajustándoles las mantas y susurrándoles palabras de ánimo. Su rostro, marcado por el cansancio, se suavizó al ver que sus 2 compañeros respiraban de forma superficial, pero constante. Ranger corría al frente del convoy, con su pelaje negro y marrón salpicado de escarcha, sus músculos trabajando incansablemente bajo la espesa piel. Sus ojos ámbar nunca vacilaban. Sus orejas se erizaban hacia adelante, como si estuvieran sintonizadas con frecuencias de supervivencia más allá del alcance humano. Aunque sus patas se hundían profundamente en la nieve, avanzaba con determinación, llevándolos hacia la seguridad con una voluntad más inquebrantable que el acero. El grupo finalmente llegó al puesto avanzado, cuya puerta se abrió de par en par cuando salió un hombre fornido de unos 50 años, con las mejillas enrojecidas por los años de inviernos en Alaska y la barba castaña salpicada de canas. Llevaba una pesada parca y gafas de nieve subidas hasta la frente. Se llamaba Dr. Samuel Whitaker, un médico de campo con mucha experiencia que había pasado 2 décadas como voluntario en equipos de rescate por toda Alaska. Era un hombre de autoridad tranquila que se comportaba con una calma capaz de estabilizar incluso las emergencias más frenéticas. «Llévenlos dentro», gritó Whitaker, con una voz que se imponía al viento. Sus agudos ojos azules evaluaron la situación en segundos, fijándose en el palmar de Blake y en el estado casi inconsciente de Daniels. Marcus y Kara maniobraron rápidamente el trineo hasta la puerta. Con una fuerza sorprendente para su edad, Whitaker les ayudó a llevar a los hombres al interior, donde el calor y la luz inundaban el estrecho pasillo. El interior era sencillo: paredes revestidas de madera, una estufa de hierro fundido que irradiaba calor. Las camas se alineaban en el lado más alejado, pero para los maltrechos oficiales parecía una catedral de misericordia. Reed guió a Blake hasta una cama, quitándole las mantas con delicada precisión. Whitaker se agachó, con sus manos curtidas, y examinó los dedos de los pies congelados con la competencia de quien lleva mucho tiempo practicando. «Habéis llegado justo a tiempo», dijo, con tono enérgico, pero con un matiz de aprobación. «1 hora más y habría perdido más que la circulación». Levantaron a Daniels y lo colocaron en la cama contigua. Whitaker le tomó el pulso y luego le colocó suavemente una máscara de oxígeno en la cara. El pecho del joven oficial subió y bajó con más fuerza casi de inmediato. Reed se quedó allí, con el alivio suavizando sus rasgos afilados, mientras agarraba el hombro de Daniels con gratitud. Kara se quitó el abrigo y estiró su alto y delgado cuerpo, permitiéndose por fin respirar. Sus pálidos ojos verdes se posaron en Marcus y sus labios esbozaron algo poco habitual, una expresión que casi podría llamarse una sonrisa. «Los mantuviste con vida», dijo simplemente. Marcus negó con la cabeza, con expresión tranquila pero resuelta. «No, él lo hizo». Inclinó la barbilla hacia Ranger. El pastor finalmente se había permitido acostarse cerca de la estufa, con el pecho agitado por el cansancio y el pelaje despejando un ligero vapor al descongelarse. Sin embargo, sus ojos ámbar seguían brillantes,
observando cada movimiento como si no quisiera abandonar del todo su puesto. Reed se alejó de sus compañeros, se acercó a Ranger y se agachó a su lado. Su mano ancha, áspera por años de servicio, acarició suavemente la cabeza del pastor. Tú eres la razón por la que estamos aquí. Eres nuestro verdadero Salvador, Blake. Aún débil pero consciente, levantó la cabeza de la cama. Sus labios esbozaron una leve sonrisa. Nuestro guardián, susurró. Daniels, volviendo a caer en un sueño superficial, murmuró algo ininteligible, pero su mano se movió hacia el perro, como si buscara contacto incluso en la inconsciencia. Cara también se arrodilló, acariciando con sus largos dedos el pelaje de la espalda de Rare. No muchos hombres o animales podrían haber desafiado esa tormenta. Pero tú nos guiaste, nos diste esperanza cuando la nieve quería enterrarla. Uno por uno, sus manos lo tocaron. Reed, Carrara, incluso Marcus, aunque su toque fue el más prolongado. Ranger cerró los ojos brevemente, su cuerpo se relajó bajo el peso del afecto, su cola golpeaba suavemente contra el suelo. Para Marcus, el momento fue más que gratitud. Ver a estas personas, frágiles pero vivas, reunirse alrededor de su compañero despertó algo muy profundo en su interior. Años de servicio le habían enseñado que la supervivencia a menudo dependía de herramientas, tácticas o pura fuerza de voluntad. Pero aquí, la supervivencia había estado en el corazón de un perro que se negaba a dejarlos flaquear. Miró por la ventana, donde la tormenta finalmente había amainado. Las nubes se habían abierto, revelando un sol que se derramaba sobre la nieve como oro fundido. El paisaje cubierto de hielo brillaba, transformado de un lugar amenazante a uno de rara belleza. Los labios de Marcus se curvaron en una sonrisa tranquila. Siempre había creído que la vida en Alaska se definía por la lucha, el silencio y las sombras. Pero aquí, con su perro a su lado y extraños convertidos en aliados a su alrededor, comprendió algo más profundo. A veces, la supervivencia no se trataba solo de resistencia. Se trataba de lealtad, del vínculo entre el hombre y la bestia que ninguna tormenta podía romper. La cabaña se llenó de calor, no solo por la estufa, sino por la presencia de la vida recuperada del límite. Ranger volvió a mover la cola, con los ojos ámbar brillando como si comprendiera la importancia del momento. El sol subió más alto, proyectando largos rayos sobre el puesto de rescate, y con él llegó la promesa de un nuevo comienzo. Al final, la tormenta que casi se cobró sus vidas se convirtió en un recordatorio de algo más grande. La supervivencia no solo se debía a la fuerza o la habilidad, sino al milagro de la lealtad y la mano invisible de Dios que los guiaba a través de la nieve. Ranger era más que un perro. Era un portador de fe y esperanza. La prueba de que a veces Dios envía a sus ángeles con pelaje y cuatro patas para recordarnos que nunca estamos realmente solos. En nuestra vida cotidiana, puede que no nos enfrentemos a ventiscas en Alaska, pero todos atravesamos tormentas de miedo, duda o soledad. Al igual que Marcus y sus compañeros, necesitamos confianza, valor y fe para creer que Dios nos proporciona un camino a seguir. El milagro puede llegar en pequeños actos de amor o en la lealtad de alguien que está a nuestro lado cuando el mundo se siente demasiado pesado. Si esta historia te ha llegado al corazón, compártela con alguien que necesite recordar que la fe y la lealtad pueden iluminar incluso la noche más oscura. Deja un comentario a continuación con tus opiniones. Y si crees en la protección de Dios, escribe amén en los comentarios. No olvides dar me gusta, suscribirte y unirte a este canal para ver más historias de esperanza, amor y los milagros silenciosos que nos rodean cada día. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia, y que su luz te guíe a través de cada tormenta.